Familia, buenos días. Qué bueno que te conectas, que nos acompañas a un episodio más a través de la Biblia, verso por verso. Estamos estudiando la Biblia y hemos estado en esta epístola de Pablo a los Efesios. Estamos prácticamente iniciando esta gran epístola, esta epístola tan importante, tanto en doctrina como pues en su mensaje central. Y pues bienvenidos cada uno de ustedes. Ese es un buen tiempo para compartir a tus amigos, a tus familiares, que otros puedan también escuchar lo que Dios tiene para con ellos. Y bueno, pues sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y recuerda también buscarnos en nuestras plataformas, en nuestros canales, en las plataformas YouTube y en Facebook. Y como Calvary Chapel Tijuana. Entonces, bueno, pues ahí estamos ya listos para comenzar. Y mientras se van conectando, pues queremos saludarles a todos, cada uno de ustedes. También si tú quieres comentar algo ahí en el chat, libremente puedes hacerlo. Y bueno, pues comencemos. ¿Qué les parece si oramos, ponemos este tiempo en manos de Dios, le pedimos al Señor que sea Él enseñándonos, que sea Él abriendo nuestro entendimiento y dándonos sabiduría? Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque no nos has dejado a tientas, no nos has dejado en penumbra, Señor, sino que podemos tener tu palabra, la cual es lumbrera a nuestro camino, Señor, a nuestro andar. Señor, no estamos estudiando filosofía secular, no estamos estudiando ideas o no estamos estudiando moral o para sentirnos mejor siendo buenas personas, sino que estudiamos tu bendita palabra, Señor, porque ella nos da vida, ella transforma nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestro actuar, pero también ha cambiado nuestro destino, Señor. Y te damos gracias porque podemos confiadamente acercarnos ante tu trono y de una forma libre en este país, Señor, y a través de este medio del internet podemos abrir las escrituras y ser maravillados por medio de tu espíritu, por medio de tu palabra, Señor. Glorifícate en medio de nosotros y sigue hablando a nuestro corazón, sigue edificando nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Señor. Queremos responder en obediencia a lo que tú nos hables esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, si tienes a la mano tu Biblia, si tienes oportunidad de sacar tu Biblia, abre tu Biblia por favor en la epístola de Pablo a los Efesios. Si estás en el trabajo o estás manejando, bueno, pues solo escucha y a lo mejor más tarde puedes ahí revisar esta misma porción. El día de hoy estaremos viendo el final del capítulo 1. Tanto Isaac como Gabriel hemos estado estudiando los primeros versos de este capítulo 1 de Efesios y es maravilloso, lo decía el pastor Gabriel. Los primeros 3 capítulos de Efesios hablan específicamente o hacen el énfasis en lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? La herencia, la grandísima herencia que tenemos en sus riquezas, ¿verdad? Como creyentes. Y los otros 3 capítulos de Efesios 4, 5 y 6 es verlo de una forma muy práctica cómo podemos caminar en él a través de estas verdades fundamentales de los primeros capítulos. Y bueno, pues estamos terminando el capítulo 1 y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que la Biblia recurrentemente habla, que es acerca de la oración. Es sumamente importante la oración en nuestras vidas como creyentes. Y bueno, por muchas razones. Por medio de la oración es que nos comunicamos con nuestro Dios. Es el medio por el cual podemos tener comunión con el Señor a través de la oración, a través de su palabra, el escuchar su voz por medio de la Biblia, por su palabra y responder en oración. Y alguien dijo alguna vez que puedes conocer a un cristiano por lo que ora. Y creo que esto es muy cierto. Y creo que surge esta pregunta para cada uno de nosotros, que podamos meditarla.
y es, ¿qué estamos orando? Regularmente, ¿cómo oramos? A veces hacemos oraciones como en piloto automático, ¿no? Y tenemos oraciones ya prefabricadas y yo me encuentro de pronto orando así, sobre todo, les voy a confesar, cuando estamos listos para comer, ¿no? De pronto mi oración al agradecer por los alimentos es como muy repetitiva y es como algo ya muy establecido. Y cuando me doy cuenta de eso, trato de cambiarlo, pero no solo cuando oramos por los alimentos, de pronto nuestras oraciones, a lo mejor al levantarte, pudieran ser como muy monótonas, sin eso especial de poder comunicarnos con Dios de una manera fresca. Y bueno, yo espero que eso no nos suceda, ¿verdad? Pero creo que es importante saber y cuestionarnos cada uno de nosotros qué estamos orando, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un modelo de oración, cómo debemos orar, qué debemos orar, ¿verdad? Y es eso, un modelo de oración. La idea no es que nos aprendamos literalmente esta oración y la oración va a ser algo especial, algo mágico. No, ninguna de las oraciones registradas en la Biblia tiene esa connotación de repetirla y como si esa oración en especial trajera una bendición especial. No, no, no se trata de eso, pero sí pueden ser las oraciones que vemos en la Biblia, sobre todo pues de hombres de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, que algunas de ellas están registradas en la Biblia, pueden ser de gran inspiración para nosotros, pueden ser de luz, de dirección, de saber qué oramos, ¿verdad? Y pueden ser eso, un modelo para cada uno de nosotros. Recuerdo cómo Santiago nos dice, no reciben porque no piden, ¿no? Y cuando se les ocurre pedir, piden mal para gastar en sus propios deleites. Entonces es importante la oración, pero también es importante la actitud de nuestro corazón y es importante también qué vamos a pedir. No solo pedir para gastar en nuestros propios deleites, para que de una forma egoísta yo reciba algo de parte de Dios, o tratar de manipular a Dios con mis oraciones, o qué sé yo, sino debemos orar conforme a su voluntad. Y su voluntad está en su palabra. Y eso es algo hermoso, que podemos estar seguros que cuando oramos conforme a la palabra de Dios, sabemos que es la voluntad de Dios buena para nosotros. Entonces, es un gran modelo de oración el que Pablo escribe aquí en este capítulo 1, al final del capítulo 1, y de hecho hay dos ocasiones en Efesios en las que el apóstol Pablo registra dos oraciones. Una es esta que estaremos viendo del verso 15 en adelante, que prácticamente tiene que ver esta oración. Pablo ora para que ustedes puedan conocer, ¿no? Y también en el capítulo 3 de Efesios dice para que ustedes puedan ser, para que ustedes puedan caminar. Entonces me encanta esto, poder conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que como dijimos al principio son estos tres capítulos de Efesios, pero los otros tres capítulos de una forma muy práctica poder andar en esa voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces, la primera oración es por entendimiento. Esta primera oración que encontramos en Efesios es por entendimiento. La segunda es por capacitación. Y es importante primero que entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, para después entonces responder viviendo a la luz de estas bendiciones que Él nos ha dado, sus riquezas en gloria. Entonces hoy veremos esta primer modelo de oración que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace y que podemos definitivamente ser inspirados por esta oración, ¿verdad? El orar por otros. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo está haciendo esto. Él ora por la iglesia en Éfeso y déjame decirte que el orar por otros es una manifestación de un creyente maduro, de un creyente maduro. Normalmente cuando un creyente ora solo para sí, ora solo
su familia, por sus cosas. No es que esté mal, pero si solo ora por sí mismo, pues te das cuenta que no hay una madurez. Y vemos este ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él tendría muchas cosas que orar por sí mismo. Hay persecución, lo vimos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Como hubo persecución por él predicar el evangelio, etcétera. Pero más allá de eso, él está orando. Y me encanta porque nuestro Señor Jesús hizo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 17 encontramos también un gran modelo de oración, y él orando por sus discípulos e incluso orando por nosotros, que un día habríamos de creer. Y él está a punto de ir a la cruz, y sin embargo él está orando por otros, cuando a lo mejor sería un buen tiempo para que Jesús dijera: hey chicos, oren por mí por favor, y voy a mañana ir a la cruz, y en vez de eso está orando por otros. Y eso me llama mucho la atención, y creo que es mucho que podemos aprender acerca de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien. Pregunta: ¿estás orando bíblicamente por alguien más que no seas tú mismo, tú misma? Es una buena pregunta para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque también mucha gente de pronto dice: yo oro todas las mañanas, yo oro tantas horas al día, y no abro la Biblia, pero oro mucho, ¿no? Y es como, hey, qué miedo. Mejor abre tu Biblia, y aunque sea hora, 5 minutos, pero escuchando la voz de Dios y la voluntad de Dios, vas a poder responder de una forma segura a su voluntad, ¿verdad? Que si simplemente oras, ¿verdad? Sin saber su voluntad, y quién sabe qué estamos orando. Otra vez, Santiago: piden mal, ¿verdad? Para gastar en sus deleites, por eso no reciben de parte de Dios. Entonces, el orar es importante, el propósito y la forma también es importante con este tema de la oración, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, acompáñame a Efesios capítulo 1, desde el verso 15. Dice así: por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Te das cuenta? Pablo les escribe esta epístola a esta sección, o esta región, ¿verdad? En Éfeso, y recuerda, hay varias iglesias allí, son iglesias pequeñas, y hay varias comunidades de creyentes. Y me encanta porque Pablo empieza dándole gracias al Señor, que él ha escuchado de su fe en Cristo, de estas personas, de estos hermanos, y de su amor para con todos los santos. Un buen testimonio de estos hermanos creyentes en Éfeso, ¿verdad? Y entonces el verso 16 dice: no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Me encanta ver el propósito de la oración de Pablo. Muchas veces la gente se ha acercado a nosotros y de pronto es como: hermano, yo quiero que me ayude a orar porque, no sé, porque tengo un mejor trabajo, ¿no? Para que gane más, ayúdeme a orar para que mi hijo salga de las drogas, y no sé, y no estoy diciendo que todas esas cosas sean malas en sí, pero ¿no sería mejor orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque si de pronto Dios en su misericordia saca de algún vicio, de las drogas, a tu hijo, pero tu hijo no tiene una relación con Él, no le conoce, ¿sabes? Aunque dejes las drogas, él estará alejado del Señor. ¿Te das cuenta? Y hay cosas mucho más importantes que lo que nosotros entendemos en este momento.
Por eso es bueno orar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y Pablo no ora por la iglesia en Éfeso para que sean prósperos, para que no haya persecución, para que se la pasen bien tranquilos, para que siempre estén en paz con el imperio romano. No sé, no ora por esas cosas, sino ora por cosas mucho más profundas y más importantes. Verso 18 continúa con el propósito de su oración. Dice: yo oro por ustedes para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento, ¿verdad? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y me llama mucho la atención porque no sé si nosotros estamos orando por este tipo de cosas, por ejemplo, por nuestra esposa, nuestro esposo, por nuestros hijos, por la gente cercana, por nuestros pastores, por nuestros hermanos en la iglesia, ¿no? Que el Señor les dé más sabiduría, más revelación en el conocimiento de Cristo, que alumbre su entendimiento, para que recuerden la esperanza a la que Él nos ha llamado, que recordemos y estemos firmes en esa esperanza, en esas riquezas de gloria, de esa herencia que nos ha dado. Yo no sé qué tan seguido oramos por estas cosas, pero pudiera ser a lo mejor enfocarnos en las cosas que sabemos que esto sí es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Definitivamente necesitamos ser entendidos en cuanto a la voluntad de Dios. Definitivamente necesitamos seguir como creyentes conociendo el corazón, el carácter de nuestro Dios, y la única forma es que el Espíritu Santo traiga esa revelación, esa sabiduría. No es algo que nosotros por nosotros mismos vamos a entender. No es un asunto de estudiar la Biblia por estudiarla. Si el Espíritu Santo no trae ese entendimiento, no alumbra nuestro entendimiento, ¿sabes? Hay muchos teólogos allá afuera y te pueden explicar muchas cosas, y te pueden explicar y el Apocalipsis y el Génesis y muchas cosas, pero sin el Espíritu de Dios, todo eso está muerto. ¿Te das cuenta? Necesitamos pedirle al Señor en oración que Él abra nuestro entendimiento espiritual, que podamos ser capaces de entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Que podamos conocerle más. Y sin lugar a dudas, es un buen motivo de oración para cada uno de nosotros, ¿no? Tú puedes orar y decirle al Señor: Padre, necesito conocerte más, ¿verdad? Espíritu de Dios, revélame mucho más al Hijo y su obra en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión. Señor Espíritu Santo, recuerda que Él un día volverá. Trae estas verdades, afiánzalas, ánclalas a mi corazón, ¿verdad? Esto es muy importante, mucho más allá de un buen trabajo, mucho más allá de cosas temporales, cosas que probablemente en 100 años no van a importar. Pero estas cosas en 100 años van a importar. Trae luz a mi entendimiento, ¿verdad? Para saber a lo que me has llamado. Que pueda conocer qué herencia tenemos en Cristo. Abre nuestro entendimiento espiritual a tu palabra. Este tipo de oración, ¿verdad? Con toda humildad, venir al Señor y pedir por nuestra esposa, por nuestros hijos, por la gente que está a nuestro alrededor. Y sabes, es maravilloso cuando el Espíritu Santo te comienza a revelar la persona de Cristo. Te revela su palabra. Es maravilloso, es maravilloso. De tal forma que no te canses de pedirle esto al Señor en oración con toda humildad. Señor, revélame, quiero verte a ti, Jesús, en tu palabra. Cada que abro mi Biblia y tengo un devocional, ¿sabes? Que no lo hagamos porque, pues como cristianos, ¿verdad? Y los de Calvary, pues hacemos un devocional diario y pues eso es lo que dicta mi religión cristiana Calvary, no sé, ¿no? Sino que es una oportunidad para conocer más del Señor, para ser transformados por Él, por su palabra, por afianzarnos a estas verdades
y estas cosas espirituales que, como vimos al principio del capítulo 1, ¿verdad? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones espirituales que tenemos y que a veces, como dicen en mi rancho, estamos allí arrastrando la cobija y deprimidos y tristes porque no tenemos un mejor carro, porque no tenemos, no sé, cualquier cosa en este mundo, incluso salud. Pero sabes, Él te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué importante es poder orar todas estas cosas, ¿verdad? Ok, entonces ya que Dios nos escogió en Cristo para salvación antes de la fundación del mundo, tenemos una segura esperanza por toda la eternidad. ¿Puedes descansar en esto? Saber la esperanza que Él nos ha llamado y poder descansar en que no depende mi salvación de mí, no depende mi salvación de mis logros o de mi disciplina espiritual o de mi bondad o de mi fidelidad, sino que mi salvación ha dependido y dependerá siempre de su gracia. Dependerá siempre de Cristo, porque Él es el que me la dio. Por eso me encanta venir a estos primeros versículos del capítulo 1 de Efesios y saber que Él nos ha escogido aún antes de la fundación del mundo. Me parece que era Spurgeon el que dijo que qué bueno que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, porque si hubiera sido después probablemente no nos hubiera escogido, ¿verdad? Y es así, Él nos escogió, aún todavía no te portabas bien, aún todavía no hacías tu devocional, aún todavía no orabas tanto tiempo, tantas horas, aún todavía no te congregabas, no ofrendabas, aún todavía no predicabas el Evangelio, y el Señor ya te había escogido para salvarte. Eso es gracia. ¿Te das cuenta? Tu salvación no depende de lo que tú puedas hacer, de lo que sirvas a Dios o no, sino depende de Jesucristo. Él ha tenido misericordia. ¿Te das cuenta? Verso 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Este mismo poder operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En estos 3 versículos también hay muchísima, son una joya, son muchísimas cosas que pudiéramos ver y pudiéramos desmenuzarlos y estar acá por lo menos unas 5 horas más, ¿verdad? Y maravillarnos de todo lo que el Señor es y lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero no tenemos tanto tiempo en este programa, pero un par de cosas. No sé si tú te asombras, pero es ese mismo poder que Jesús, ese mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesús de los muertos, ese mismo poder está disponible para cada día, para cada uno de nosotros. Y eso me sorprende, me asombra. Porque muchas veces tú y yo decimos, es que no puedo, es que es bien difícil, es que no puedo salir de esto y del otro. Y de pronto venir a su palabra y entender que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que hay en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y lo único que necesitamos es creer y confiar en Él. Eso es lo único, ¿verdad? Cristo fue quien ganó la victoria sobre el pecado, ¿verdad? Eso es lo que también nos muestran estos versículos, sobre la muerte, sobre Satanás. Sabes, como creyentes no luchamos por la victoria, sino desde la victoria. Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados, ha vencido el pecado, la muerte, al enemigo, a este mundo. ¿Te das cuenta? Ya estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Necesitamos cambiar el chip en nuestra mente, en nuestro corazón, y necesitamos comenzar a pensar bíblicamente. Y a lo mejor tú me dices, hermano, es que yo no me siento en lugares celestiales, con Cristo menos.
No, yo me siento solo, me siento sola, me siento abandonado, me siento... Ok, eso es tu carne, como tú te estás sintiendo. Y no debes alimentar tus sentimientos carnales, sino más bien venir a la palabra de Dios y por fe recibir esta gran verdad. No es algo que va a suceder, es algo que Cristo ya ganó por ti. Y ahora puedes estar en lugares celestiales con Cristo y disfrutar de su presencia y entender y estar seguro de esta esperanza que no avergüenza y que un día estaremos con Él, ¿verdad? Pero junto con eso, también todas las riquezas que tenemos hoy en día para disfrutar, para gastar, ¿no? En el buen sentido, y para glorificar a Cristo. ¿Te das cuenta? Y todo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nada por lo que nosotros hicimos. Piensa y camina sobre esta verdad fundamental. Cristo es en todos y sobre todos. También nos muestra el versículo 21, ¿verdad? Sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, dice Pablo, sino también en el venidero. ¿Te das cuenta? Cristo es en todo, en todos y sobre todos. Me encanta cómo la Biblia exalta a Jesucristo más que a ninguna otra persona. La Biblia exalta a Jesucristo más que a Moisés. ¿Tú eres fan de Moisés? Necesitas conocer a Dios, necesitas leer tu Biblia, necesitas este entendimiento, esta sabiduría para conocer al protagonista de la Biblia. No es Moisés, no es Abraham, no es María, no son los apóstoles, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y necesitamos esta sabiduría espiritual, que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, ¿verdad? Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién lo dio? A la iglesia. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido eso, ¿verdad? Seguramente nosotros le hubiéramos dado todo poder a, no sé, a otra cosa, pero no a la iglesia, no a los creyentes. Verso 23 dice, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, no quiere decir aquí Pablo que la iglesia es quien regula ahora la salvación. No es eso. Más bien que por medio de la iglesia somos nosotros portadores de las buenas noticias de Dios para salvación. Pablo lo diría también en Corintios, ¿verdad? Que somos embajadores de Cristo en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros la iglesia, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, 2 Corintios 5:20. Y es eso, la iglesia no regula la salvación, no otorga la salvación a los hombres, sino más bien la iglesia es esta fuente de llevar, ¿no? De ser portadores de las buenas nuevas de Dios para salvación. Y me encanta porque Pablo vuelve a revelar a los creyentes cómo el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, es un cuerpo funcional. La iglesia de Jesucristo es eso, un organismo vivo, no es una organización, sino un organismo vivo, funcional, orquestado por la cabeza, quien es Cristo, ¿verdad? Y me encanta este versículo 23, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Qué gran verdad. Entre otras cosas, esto significa que Dios se revela, sí, de muchas maneras a las personas, por ejemplo, por medio de la creación, por medio de nuestra propia conciencia, dice Pablo en Romanos, por medio de nuestra lógica, nuestra mente, ¿verdad? Etcétera. Pero a plenitud, Él ha decidido revelarse por medio de su iglesia. Me encanta esto. Me encanta porque por medio de su cuerpo es que Él se manifiesta a los hombres. Y la pregunta sería, ¿estás andando como creyente en este mismo objetivo? ¿Verdad? No sé, muchas cosas a meditar, muchas cosas a volver a leer, a volver a revisar, muchas cosas por las cuales orar. Y simplemente yo quisiera terminar orando para que Dios nos dé a cada uno de nosotros esto mismo que estamos leyendo. Imagínate que después de estudiar esta porción de
de Efesios pidiéramos en oración cualquier otra cosa, sería como incongruente. Creo que necesitamos orar para que el Señor se revele más a nuestro corazón. Ok, ya soy cristiano, pero necesito conocer más a mi Señor, a mi Salvador, ¿verdad? El apóstol Pedro también nos dice al final de su última carta que crezcamos en su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y necesitamos, y Proverbios dice que seamos como la aurora, ¿no? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y sabes, si como creyente estás aburrido, estás apático, estás estancado, Dios quiere que te sacudas y que confíes en Él y que creas y que pelees tus batallas desde la victoria que Cristo te ha dado. ¿Te das cuenta? Y entonces ya no estarás apático, ya no estarás esclavizado al pecado, ya no estarás aburrido, sino que el conocer a Cristo será una Cristoaventura, ¿verdad? Nueva, y será un propósito tu vida de tal forma que podamos glorificar al Señor. Entonces, ¿por qué no terminamos orando por esto? Y le pedimos al Señor. Yo sé, hay muchas peticiones que cada uno de nosotros pudiéramos tener en este día. Y son válidas y llévalas en oración al Señor más tarde. Pero ahorita quisiera que oráramos para que el Señor traiga más de su revelación a nuestra vida, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que traiga sabiduría a nuestro corazón, cómo vivir con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros vecinos, tantas cosas que necesitamos, el poder ser de bendición para ellos. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti y en tu palabra, Señor. Tú eres veraz, Señor. Sea todo hombre mentiroso, Señor, pero tú eres veraz, Dios. Y Dios, queremos pedir conforme a este pasaje que hemos estudiado, que hemos meditado en él, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, aún más. Señor, trae un espíritu de sabiduría. Señor, el espíritu de sabiduría no es para saber el futuro, para profetizar a otros, es para conocerte más a ti, Señor. Y al conocerte, Señor, verdaderamente terminaremos postrados adorándote. Señor, terminaremos siendo transformados porque nadie que te ve a ti, Señor, y que te conoce, sale de la misma manera, sino que tú nos transformas. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Que tú traigas más conocimiento, no intelectual, porque la letra mata, pero el Espíritu es el que edifica, Señor, sino que haya conocimiento por experiencia contigo, de nuestra relación, nuestra comunión contigo, que cada vez que abramos nuestras Biblias, Señor, podamos verte a ti, podamos ver tu amor, tu inmensa sabiduría, Señor, tu evangelio, tu salvación, Señor, y podamos responder en adoración a ti, Señor. Pudieran faltarnos muchas cosas el día de hoy: salud, un buen trabajo, Señor, relaciones, mejores relaciones en la familia, no sé, muchas cosas, Señor. Pero hoy necesitamos que tu Espíritu Santo nos revele más al Hijo, que podamos verte, Señor, a través de tu palabra. Señor, gracias porque también nos has dado una misión como tu iglesia en todo el mundo, Señor. Cada grupo de creyentes, Señor, cada colectivamente o individualmente, Señor, quienes somos tu iglesia, tu parte de tu cuerpo, Señor, nos has dado una misión, Señor, y permítenos caminar en tus caminos, Señor, y hacer tu voluntad. Capacítanos, llénanos de tu Espíritu, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en verso por verso.